Hola, hola y bienvenidos al capítulo número 191, si no estoy recordando mal, de Mordiscos, este pequeño espacio de Escuela de Serpientes donde tenemos un poquito el batiburrillo de todo lo que nos gusta aprender, donde vas a poder encontrar pues debates, charlas normales, vas a poder encontrar yo qué sé, exposiciones de temas, de libros, de mil cosas de liberalismo, que está, ya sabéis, ajeno a Déjame hablar, que es donde está realmente digamos, el cuñadismo está en Déjame hablar. Aquí venimos a aprender realmente. Aquí es donde realmente aprendemos. Y después del capítulo anterior, que fue una muy buena entrevista, yo creo, con Daniel Lacalle, ahora tenemos otra muy buena entrevista con alguien que yo conozco y vosotros menos, pero ahora le vais a conocer porque es un chaval que promete, que es don Juan Navarrete. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Un placer estar aquí contigo. Segunda vez y guay, ya como si nos conocíamos de toda la vida, casi. De toda la vida, de toda la vida. Bueno, para los que no te conocen, por favor, preséntate un poquito. Bueno, yo soy Juan Navarrete, tengo 23 años, los cumplí en mayo, así que recién cumplidos prácticamente. Soy de Zaragoza, pero resido en Madrid porque estudié el máster de Huerta de Soto en Madrid, aunque estudié la carrera de Historia aquí en Zaragoza. Y actualmente soy el subdirector del Instituto Juan de Mariana, del que, vamos, es un auténtico orgullo y placer trabajar ahí. Y este año tengo pensado también empezar el doctorado con el profesor Óscar Carreiro y compaginarlo un poco con el trabajo del Juan de Mariana y también los artículos de opinión que escribo en el diario Hércules. Entonces, a ver si me da la vida este año otra vez para hacer todo eso, pero ahí estamos. Yo creo que sí, la verdad. Como te dije la otra vez, tienes unos asquerosos 23 años, con todo el cariño del mundo, te lo digo. Pero muy bien, hoy lo estaba hablando en el sentido de, joder, qué pena que me tocara con 40 años aprender estas mierdas y no me tocara con 18, la verdad. La verdad que sí, pero bueno, tengo un poquito de envidia buena, que es de la buena. Bueno, esto va a ser charla, así que no hay mucho estrés. ¿Te ha pillado la riada de Zaragoza? ¿Te ha pillado? Ha llovido por ahí, ¿no? Ha llovido, pero ha llovido más en los pueblos de alrededor, sobre todo. Aquí en Zaragoza llegan ya las lluvias un poco debilitadas. Joder, esas tormentas que parecían que iban a inundar todo Zaragoza, al final nada. El año pasado sí que fue jodido. Había gente encima de los coches y todo, pero bueno, este año nos hemos librado de momento. Joder, menos mal, joder, porque cayó bien, cayó bien. Madre y no, ha habido pueblos que han estado bastante jodidos, sí. Bueno, pues vamos a empezar con el profesor Huerta de Soto. ¿Qué tal ese máster? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo es el estar en...? ¿Qué son? ¿9 meses de máster? No, es que no sé cómo es. Sí, es un curso escolar. Empieza a mediados de septiembre, más o menos, y termina en mayo. En mayo, sí. Y luego, bueno, luego presentas el TFM. Si lo acabas en un año, hay mucha gente que lo hace en 2, porque ahí lo compaginan con el trabajo, o aunque no lo compaginen, pues quieren tomarse un poco más, de manera más distendida, un poco más, sin que sea un grado universitario de pum, ¿no? Claro. Pero sí, yo lo hice en un año, empecé en septiembre y en junio presenté el TFM, y la verdad es que es un máster maravilloso. O sea, yo siempre digo que si has estudiado igual economía, no te sirve tanto. Es más, yo creo que es un máster que va dirigido a gente que no ha estudiado economía, sino otro tipo de ramas del conocimiento, porque te aporta muchísimo más. Porque estudias economía, pero también estudias un montón de cosas más. Estudias políticas públicas, estudias historia del pensamiento económico, hay asignaturas de innovación, de tecnología, de defensa privada. O sea, hay un montón de... O sea, que no es un máster que digas máster de escuela austríaca y vayas a estudiar solo a Mises, Hayek y ya está, ¿no? Sino que es un máster muy multidisciplinar. Y además los profesores también son... Pues hay profesores que son ingenieros, hay profesores que son licenciados en ciencias políticas, otros economistas, de derecho también hay. Y además, como los alumnos que también van allí son muy multidisciplinares, porque hay gente que va, pues insisto, de derecho, de economía, de historia como yo, decir que yendo allí no solo aprendes economía,
sino que aprendes un montón de conocimiento, pero siempre, evidentemente, con la visión de la Escuela Austriaca de Economía. Y vamos, yo es un máster que siempre que me preguntan por él, yo lo recomiendo muchísimo. No es porque lo haya hecho yo y tenga que patrocinarlo, no me paga, la Rey Juan Carlos desafortunadamente no me paga por promocionar el máster, pero sí que aprendes muchísimo y la gente que suele ir al máster son gente pues que le gusta mucho el estudiar, que le gusta mucho el conocimiento. O sea, no es un máster que vaya la gente pues porque tiene que ir y tiene que sacárselo como si fuera un máster de educación, porque luego tienes que hacer la oposición para ser profesor y lo necesitas 100%, que la gente no tiene ningún tipo de vocación, sino que es un máster que la gente va a aprender y a conocer, y eso se nota muchísimo. Claro, el ambiente y el debate en clase es mucho más rico, claro. Ah, entonces es como un máster en anarcocapitalismo. Pues seguramente es lo más cercano que te puedes encontrar, sí, por supuesto. Ah, pues qué guay. Yo no sabía que era que abarcaba tantas ramas y tantas cosas. Entonces, claro, es como, claro, tú que vienes de la historia, que ya supongo que ya aprendes muchas cosas de muchas ramas, aunque sea por encima porque las vas tocando, pero esto ya es de repente un boom de mogollón de cosas que no. Porque imagino que llegas ahí y te empiezan a hablar de defensa privada y dices, bueno, yo había escuchado a Bastos. Claro. Pero bueno. No, sí, pero seguramente es lo que tú dices sería lo más cercano a un máster de anarcocapitalismo que te puedes encontrar por lo menos en España y seguramente también en Europa, junto con la Universidad Francisco Marroquín y las Hespérides. Yo creo que serían esas tres opciones que si eres libertario, anarcocapitalista o simplemente liberal que quieras conocer un poco más el mundillo de la escuela austríaca, son las tres opciones que tienes seguramente más atractivas. Ajá. ¿Y cómo es? Bueno, Huerta de Soto es lo que vemos en los vídeos. ¿O hay otro Huerta de Soto? O sea, ¿hay el profesor y la persona? ¿O es un poco él es así? No digo que sea malo ni sea bueno, no me parece malo en absoluto, pero... Huerta de Soto es lo que se ve en los vídeos, pero cuando lo ves en persona es mucho mejor. Eso siempre dicen que cuando estás escuchando un concierto de música o sea, en Spotify una música de tu grupo favorito te gusta mucho, pero cuando lo ves en directo pues es como... Sí, por mí ya es otra cosa, sí. Pues Huerta es eso, Huerta es un concierto de rock en directo. O sea, es una... me ha gustado mucho. es una pasada, o sea... y no te diría que hay dos Huertas de Soto, uno profesor y otro persona, es que Huerta de Soto es así. Eso. De hecho, es que tú comes con él o estás fuera del ámbito universitario en cualquier tipo de ámbito, y alguna excursión que hacemos y tal. Y Huerta es así, siempre está pensando en cuestiones académicas, siempre está con ese ímpetu que tiene, esa vitalidad que tiene a sus 67 años. Sí. Pues es una pasada. Y ya cuando entra en clase ya se pone el traje de profesor y ya es un escándalo. Pero sí es lo que se ve en los vídeos, sí. Qué guay, la verdad que es un tío que tiene como mucha potencia, ¿no? Cuando entras un poco, se come el aula, o sea... Sí, porque al final Huerta de Soto, o sea, es una persona que no tendría ningún tipo de necesidad de ser profesor para vivir, muchísimo menos. Parece ser que no. Pero lo que hace es por pura vocación. Entonces, cuando alguien hace algo por vocación, y en este caso dar clases, pues se nota muchísimo y Huerta eso lo vive. O sea, Huerta el día que deje de dar clases, pues yo qué sé, es porque ya no podrá, porque será un inválido, porque no puede hacer nada más de lo anciano que sea, pero yo estoy convencido que hasta que se muera va a dar el último día clases y con el mismo entusiasmo y la misma energía que siempre tiene y que siempre desprende. Qué guay, no sé... Tú has hablado con él, entiendo, ¿no? De tú a tú en algún momento. Sí, yo hablo mucho con Huerta de Soto. De hecho, en el máster, como somos tampoco, pero suele haber en torno a 20 alumnos más o menos. Este año me imagino que hay más por todo ese boom de Milei, Huerta de Soto. Claro. Pero sí que nos invita a comer a su casa un día, parejas. Hacemos varias excursiones, un día nos fuimos a la base aérea de Torrejón de Ardoz, porque había un alumno que era mayor allí, y fuimos allí, comimos allí. Hay otro día que nos vamos a Ávila y nos comemos un cochinillo. Joder, eso muy bien, ¿eh?
Claro, y para hacer comunidad y grupo en el máster está muy bien. Y sí, yo con Huerta de Soto sigo manteniendo el contacto y de vez en cuando pues nos hablamos y nos mandamos cosas y me manda muchas cosas. Y es una persona que aparentemente puede parecer muy, muy lejana porque está en un estatus superior de consciencia, Sí. pero es una persona muy cercana con todo el mundo. Y Huerta de Soto, independientemente del excelente académico que es una excelente persona. Y eso es muy importante porque ya te digo, ejemplos, cuando el primer día de clase llega Huerta de Soto y le dice a todo el mundo, necesitáis este libro para estas clases, pues es o bien o el libro de la acción humana o bien del libro de socialismo y función empresarial y tal, y dice que lo necesitan para clase, ¿no? Y normalmente dice, quien no tenga la capacidad para poder comprárselo o lo que sea, que me escriba un correo y yo se lo mandaré a su casa. O sea, que gestos así tan nobles, Sí. que luego te encuentras a cualquier profesor de izquierdas súper solidario en la universidad pública y tienes que comprarse su manual de mierda de 40 pavos y no te lo regalan ni de coña. Y Huerta de Soto pues tiene esa capacidad y eso le honra muchísimo. Le honra, sí, sí. Y a mí hay una cosa que me pasa, supongo que me pasaría con Huerta de Soto, exactamente igual. Y me pasaría con Daniel Lacalle, si no fuera porque le invité al programa, pero aquí el puto amo del programa soy yo. Entonces, pero en la calle sería otra cosa. Y yo he estado con Bastos delante y yo tengo esa manía de, yo a Bastos solo lo escucho. O sea, yo no sé hablar con Bastos, yo no sé tener una conversación con él. No sé, ¿con Huerta de Soto a ti te pasa eso o con Bastos? Me pasa, claro, en plan, ¿yo qué le cuento a este hombre? Joder, sí, yo qué sé. Claro que me pasa. Y con Bastos también. Con Bastos este verano estuvimos en Lanzarote con él, en la Universidad de las Hespérides. Y estuvimos ahí en una conversación con unas cervezas, fumándonos un puro tal, como con Bastos. Y evidentemente, o sea, yo ya porque estoy un poco acostumbrado a encontrarme con estos personajes y estos académicos tan buenos, ¿no? Y tan brillantes. Pero aún así, en mi foro interno digo, joder, ¿qué cojones hago yo? Que no sé nada, hablando con estos gigantes intelectuales. Y sí que es cierto que cuando hablo con Huerta, pues lo que tienes que hacer con esta gente es escuchar al 90%. Eso está claro. Claro. Pero no porque les vayas a hablar y vayas a decir una tontada. Ellos seguramente aprenden mucho contigo también, pese a ser tremendamente inteligentes, ¿no? Sino porque cuando hay una persona delante de ti que sabe tanto, aprovéchalo, porque tienes muy pocas oportunidades en la vida para hablar con este tipo de personas. Entonces, no es por quedar mal o por ser muy pesado, que a veces también, ¿no? Porque hay gente muy pesada. Pero claro, hay gente que es muy pelma. Pero simplemente por aprovechar el momento de nutrirte de esa gente que tienes muy pocas oportunidades en la vida de hablar con ellas. Claro. Es que, claro, al final a mí se me aturullan las preguntas, en plan, y no sé ni por dónde empezar, en plan... Claro, y dices, joder, tengo esta pregunta pensada para Bastos, crees que es una genialidad, pero luego está hablando y dices, en verdad es una pregunta de mierda, no se la voy a decir. Sí, no estoy al nivel. Sí, total. Sí, pero joder, no hay que tener miedo, a preguntar de todas maneras. Todo el mundo se equivocaba. Ellos también hicieron preguntas súper tontas, seguramente, cuando fueron alumnos y cuando fueron más jóvenes. Entonces, no hay que tener miedo a preguntar nunca, aunque pensemos que puede ser una pregunta que no tiene ningún tipo de sentido, y posiblemente no lo tenga. Pero igual a la quinta pregunta que hagas, igual sí que tiene sentido el hacer clic al profesor y dice, hostia, pues esta pregunta puede ser interesante. Claro, a mí a veces, o sea, no les trato, no tengo ese tú a tú con ellos, pero sí que a veces ya ni me sale la pregunta, o sea, ya no sé qué preguntar, claro. Porque he escuchado tantas horas de Bastos, tantas horas de mucha gente que digo, pues si está todo dicho. Si realmente el problema son el resto que no saben de qué va la historia, a esa gente realmente es a quien tengo ganas de preguntarle, de sacarle información para hacerles un poco ver en plan,
pero piénsatelo 2 veces. Anda, Sí. zurdo, piénsatelo 2 veces. Pero bueno, con esta gente yo realmente no sé ni por dónde empezar. Sí que a lo mejor una cosa, pues como habíamos hablado tú y yo, ¿no? A lo mejor, pues sí, pues mira, voy a tirar por la educación, porque era sobre educación. Bueno, pues por esa rama todavía lo puedo. Pero así en tomando un café, la verdad es que ni idea. La verdad es que ni idea. Y bueno, Instituto Juan de Mariana, subdirector. Lo de Milei salió bien, ¿verdad? Lo de Milei salió muy bien, muy bien. Además, salió muy bien teniendo en cuenta que es uno de esos eventos en los que puede salir todo muy mal, muy mal. Sí. No solo por la naturaleza del evento, que ya sí es compleja. Es decir, organizar la Cena de la Libertad todos los años tiene su complejidad, evidentemente, porque es un evento con muchas personas, que requiere una logística muy importante, una organización previa de muchos meses de curro, pero claro, eso con Milei la complejidad es enorme, porque ya no estás haciendo la Cena de la Libertad únicamente, sino que la estás haciendo con un presidente de una república, ¿no? Entonces, sí, claro, es la complejidad del nivel de seguridad que tienes que tener, el protocolo que tiene que tener un presidente, todo tiene que estar donde tiene que estar, a la hora que tienen que llegar los invitados, o sea, fue tremendamente... O sea, yo la cena no la disfruté, o sea, sí que la disfrutas, pero la disfrutas después, cuando te sientas en el salón de tu casa y dices, joder, lo que acabamos de hacer. Pero yo en ese momento de que se abren las puertas y empieza a entrar la gente y tienes que estar yo realmente no... Me tomé una copa de vino, un poco de vino y ya está. Pero es que no lo disfrutas, Hasta que no se fue Milei por la puerta, no lo disfrutas. Pero sí que es muy agradecido porque la gente sí que nos dijo que había salido muy bien. Entonces con eso ya resuelve todas las dudas que puedes tener de habrá salido bien o no. Cuando ya se va Milei y la gente que está allí te dice que lo has organizado muy bien, o sea, no yo, sino todo el equipo, pues ya te quedas un poco más tranquilo, ¿no? Pero sí que sale muy bien, o sea, yo creo que es una de los eventos más importantes que ha hecho el Juan de Mariana en toda su historia. Seguramente porque había medios de comunicación en la puerta, había muchísima gente en la puerta, nos vinieron feministas y se desnudaron enfrente de la puerta del casino, o sea, eso no se paga con dinero, eso no... Eso es maravilloso. Eso es increíble, eso es maravilloso, pero sí, la verdad es que fue muy bien, o sea, toda esa ola que hubo con Milei junto el tándem ese Milei Huerta de Soto fue no solo para el instituto, sino para todo el movimiento libertario en España un altavoz mediático espectacular. O sea, que fuéramos capaces de poner a Huerta de Soto en prime time en La Sexta, hablando del anarcocapitalismo, joder, eso es una pasada. Todavía no somos conscientes de lo que hicimos esos meses, pero ya poco a poco lo iremos aterrizando. Bueno, estábamos hablando del tema de cómo es organizar una cena de la libertad cuando te viene el presidente de Argentina. Tengo que decir que aquí ha habido un lapso, ha habido un pequeño paréntesis, hemos cambiado de plataforma e incluso me he dado cuenta que no es el 191, sino que es el 192. Así que mil disculpas. A veces me pasa, a veces tengo la cabeza así un poco así. Bueno, la organización de una cena como esta, que esto ya no es filosofía política ni nada, sino es más trabajo. Esto es práctica, esto es pura práctica. Sí, esto es el laburo. ¿Cómo es esto? Porque la otra vez me habías dicho que son 5 meses para organizar todo esto, ¿puede ser? Sí, o sea, yo solo, nuestro equipo solo ha organizado, o yo solo he estado imbuido dentro de una organización de la cena. O sea, la primera cena que organizo es la de Milei. Entonces fue un buen comienzo. Ya después las siguientes me van a parecer una
Una tontería. Pero sí, básicamente estuvimos cinco meses organizándolo, porque claro, te tienes que poner primero en contacto con lo que es el equipo de Milei. Una vez que tienes el sí del equipo de Milei, pues bueno, ellos tienen su agenda, tienen sus horarios, aunque luego se los pasaron por el forro, sí. Pero por cuestiones ajenas a nosotros. Claro. Pero claro, un presidente pues necesita su seguridad, necesita sus protocolos, que son muy, muy quisquillosos. ¿Teníais seguridad vuestra propia? Además, ¿tuvisteis que contratar seguridad o era todo...? No, había seguridad había Policía Nacional, que evidentemente el Estado español, cuando viene un presidente o un rey o cualquier mandatario de otro país, tiene la obligación de poner seguridad, aunque vaya a comprar el pan. Claro. Y además, como había mucha gente... tuvieron que acordonar un poco lo que es la entrada y demás, entonces tenía que haber Policía Nacional seguro, y ya dentro pues habría seguridad del propio casino y había seguridad también del propio Milei. Es decir, que estábamos seguros. Sí, ¿no? y de hecho, varias horas, como 2 horas antes, la Policía Nacional entró al propio casino, entró con perros, claro. Para ver posibles artefactos explosivos y cosas de estas, ¿no? Y pasó el perro por debajo de todas las mesas y vamos, fue de película. Qué guay, tío, qué guay, la verdad. Y luego tuvisteis también a los de Visualpolitik. Sí, porque, claro, dijimos, ¿qué canal así liberal hay grande? Escuela de Serpiente. Ah, no me conocías. No, normal, no pasa nada. El año que viene lo hacemos contigo, ¿no? Vale, perfecto. Y claro, Visual, la capacidad que tiene para hacer este tipo de cosas es brutal, ¿no? Porque están súper profesionalizados, tienen más de 3 millones de suscriptores. Y yo creo que fue un acierto porque mientras iban poniendo vídeos que había mandado la gente a la comunidad del instituto en el propio directo, pues iban hablando de las políticas de Milei que había llevado a cabo en Argentina, se iban intercalando también entrevistas que hacía la propia Irune dentro de la cena, pues entrevistó a Rayo, entrevistó a Daniel Lacalle, o sea, un montón de gente. Y yo creo que salió un programa muy chulo. Y luego además dieron en directo lo que fueron los encomios de Huerta de Soto, Ricardo Rojas y demás. ¿No? Y después el discurso de Milei, que duró, no sé, creo que duró 1 hora, hora y pico. Fue una masterclass de economía brutal. Sí. Pero yo creo que fue un acierto hacerlo con ellos porque nosotros no teníamos esa capacidad para hacerlo ni tan bien, ni tan profesionalizado y que no fallara nada. Además, claro, Milei estaba, digamos, enfrente de sus compañeros, digamos, enfrente de su profesor. Sí. Estaba ahí como un poco... vamos, yo lo entendía así, en plan... Sé que hay gente que le critica, que es normal, porque el liberalismo al final, esto también va mucho de carnets, ya lo sabes. Sí. Es que 0%, bueno, eso da igual, son discusiones al final que se pierden en el viento, pero sí que creo que él tenía ganas de explicarse en plan, el plan es este y os lo voy a explicar poco a poco a vosotros, colegas economistas, que sabéis que cuando hablo con vosotros estamos en cierto nivel. Claro. No estamos hablando con gente normal que tiene un trabajo y tiene que elegir un presidente, sino estamos con economistas, gente que al final Milei dio ese discurso que mucha gente no se lo esperaba, pero porque sabía dónde estaba, claro, y dice, joder, ahora que soy presidente, pues tengo que dar, los políticos siempre tienen que dar mensajes muy sencillos, con eslóganes muy fáciles para que la gente lo entienda, porque se dirige al común de las personas, y el común de las personas, que no está mal, no son altos académicos ni intelectuales, y es mejor que sea así, yo creo. Sí. Pero claro, cuando él es un académico y un intelectual enorme, lo que pasa es que se nos ha olvidado un poco la figura del Milei profesor académico economista, pero es que es un grandísimo economista. Y claro, el que tiene la oportunidad de dar un discurso muy, muy, muy técnico y profesional y muy, muy económico, pues evidentemente dice, esta es la mía, y aprovechó y dio el discurso de su vida a nivel técnico, y claro, mucha gente, o sea, yo mismo me perdí muchísimo en muchísimas cosas, o sea, la teoría monetaria no soy un experto ni muchísimo menos,
Pero claro, si tenía que dar un discurso o ese tipo de discurso en algún momento, era ese sin duda. La gente se pensaba que iba a dar un discurso de 10, 15 minutos, viva la libertad, carajo, y ya está. Sí. Pero no. Fue un discurso técnico y encima sin papel, sin preparación ni nada. O sea, una cosa bárbara. Sí, además creo que no sé si experto en matemática aplicada o una cosa así. Sí, no, Milei es un genio, o sea, es un genio coco de intelectual. narices el tío, es un coco de narices. Sí, coño, pues qué estupendo, tío, la verdad que no se puede más que daros la enhorabuena, oye, a ti personalmente, porque tú estuviste ahí en el jaleo, bueno, a ti, todo tu grupo y todo tu equipo, pues genial, tío, está muy bien, está muy bien. ¿Tenéis ya del año que viene o todavía no? No, todavía no. Vale. Hay rumores y cosas muy grandes que pensamos hacer, pero claro, porque no puedes bajar el nivel. Claro. Pero subir el nivel de Milei es complicado. Bueno, si me vais a invitar, decídmelo con tiempo. Tengo que pillar el tren. Pero no tenías que hacer spoiler, tío. No, vale. Vale, voy a dejar estas tonterías porque tampoco ayuda mucho. Bueno, ¿cómo es el Instituto Juan de Mariana? Así un poco. Para los que no conocemos el Instituto Juan de Mariana, ¿cómo se trabaja ahí? ¿O qué es? Pues el Instituto Juan de Mariana es un think tank liberal que no depende de ningún tipo de subvención de ningún partido, de ninguna institución pública. Simplemente se financia a través de los propios miembros del instituto, de manera completamente privada. Y es un instituto, es un think tank que nació el año que viene, en 2025, hace 20 años. Ah, mira, qué guay. Entonces tendremos que preparar cosas importantes y chulas. Sí. Pero claro, 20 años es una institución importante. Y seguramente es el think tank liberal de habla hispana seguramente más reconocido yo diría que del mundo. O sea, parece así como algo muy grande, pero es cierto. Sí, porque más que alguno estadounidense o claro, hablo de habla hispana. Claro, vale. Hablo de habla hispana. O sea, sí, claro, hay think tanks enormes. O sea, hay el Cato Institute, el Heritage Foundation, claro. O sea, pero que sea de habla hispana seguramente es uno de los más importantes. Porque no solo tiene implantación en España, sino que gran parte de nuestra comunidad es de Hispanoamérica. Y eso la comunidad se ve porque tenemos varias comunidades de WhatsApp y Telegram y hay muchísimo hispanohablante, hay gente de México, de Guatemala, de Argentina hay muchísimos, y ahora con Argentina eso es un boom brutal, de Colombia, de Venezuela, o sea, hay muchísima gente. Y bueno, a la Universidad de Verano siempre va muchísima gente de Hispanoamérica. Hay gente que yo conozco a un muy buen amigo, que es Miguel Solís, que es estudiante de la Universidad de las Hespérides, además. Ah, vale. Y que lo conocí en una universidad de verano. Y él viene todos los años desde Venezuela, desde Caracas, a la Universidad de Verano. Entonces no es algo baladí, o sea, se crean conexiones y redes muy, muy importantes. Y bueno, el instituto pues tiene varias funciones. Evidentemente la primera es defender las ideas de la libertad en España, que hoy seguramente es lo más importante que tiene que hacer. Sí. Tiene evidentemente también la función de formar a la gente, y para eso ya estamos creando nuevos cursos de formación, tanto gratuitos como de pago. Y evidentemente también tiene la función pues de divulgar las ideas, de formar y un poco pues ser la casa de los liberales de todo el mundo que quiera estar en ella. No está nada mal, la verdad que yo creo que ha crecido mucho en los últimos años, ha pegado como un saltito de calidad un poquito. Seguramente, claro, es que este año, o sea, es triste decirlo, pero los think tanks así, cuanto peor va el país, más crecen. Sí. O sea, es muy triste, pero si el Juan de Mariana está hoy en auge, es porque España está como una mierda. Sí, porque se necesita. Y eso es, porque la gente necesita algún sitio donde articule todas las ideas que pueden ser una reacción frente al estatismo y el socialismo imperante, ¿no? Y claro, el Juan de Mariana tiene la misión también de influir en las políticas públicas lo máximo que se pueda.
Claro. Y algún informe, bueno, este año además sacamos un informe sobre los impuestos, Sí. el impuestómetro, y se llegó a hablar en todos los medios de comunicación. Y salió en toda la prensa, y claro, eso es lo que el Juan de Mariana también busca, ¿no? Influir diciendo, oye, estos tíos están diciendo que el 50% de lo que gano después lo tengo que dar al Estado y lo pago a través de los impuestos. Joder, es una cifra que te impacta mucho, ¿no? Sí. Y claro, los medios de comunicación de izquierdas diciendo que eso era mentira, bla, bla, bla. Pero eso es lo que se busca al final, debate y que se debatan y por lo menos que se pongan en escena cosas que antes no eran debatibles, el tema de los impuestos y cosas de ese estilo, ¿no? Lo grande es que es el Estado actualmente en España, etcétera. Claro. Sí, no, y creo que es necesario. Al final, todo el mundo, creo que el objetivo al final es ser crítico siempre con el Estado, esté quien esté, ¿no? O sea, es irrelevante. Sí, no, es irrelevante quien esté. Sí, o sea, que no es una cosa de que porque esté gobernando claro, el PSOE la izquierda en este país y a ver, que sí que es cierto que el PSOE de los últimos 8 años sea un PSOE desatado completamente, que es un... O sea, si nos ponemos a pensar todas las cosas que se han hecho el gobierno de España en 8 años, fliparíamos. O sea, sí, porque se nos olvidan, o sea, aquellos que venían en el Aquarius desde entonces, desde el Franco en helicóptero, no nos imaginábamos que iba a pasar todo. O sea, es que hacen tantas barbaridades por minuto que las anteriores se te olvidan, pero son barbaridades igualmente. Sí. Pero no se critica únicamente a la izquierda, que también se debe criticar porque es el estatismo puro y duro, sino también a propios partidos de derecha que sean estatistas, pues evidentemente hay que criticarlo, claro, igualmente. Claro. Sí, coincido total y absolutamente. Pero luego en lo que es el tema político per se, de meteros en algún apoyo a algún político, ahí nos mojáis, digo. No, porque el Juan de Mariana no se puede vincular a ningún partido político. Sí que es cierto que ha habido expolíticos en el Juan de Mariana, pero expolíticos. Pero bueno, claro, como expolítico no te vamos a impedir que hagas lo que quieras. Es decir, y sí que hay políticos que han apoyado al Juan de Mariana, evidentemente. Porque hay liberales en política, eso es una realidad. Y está bien, ¿no? Y está muy bien que los haya, evidentemente. Pero tampoco podemos impedir a un político del Partido Popular o de Vox, oye, pues el Juan de Mariana está haciendo las cosas bien, este informe está muy bien, y no vamos a rasgarnos las vestiduras por eso. Lo que sí que es cierto es que evidentemente el instituto no puede ni vincularse a ningún partido ni apoyar a ningún partido político, porque, entre otras cosas, porque estaría siendo infiel a su propio discurso político, a su propio ideario político, mejor dicho, ¿no? Exacto. Entonces no puede ni depender ni apoyar a ningún partido, pese que haya cosas de algunos partidos que las podemos apoyar a nivel intelectual, pero como tal, como figura pública, no podríamos, porque dejaríamos de ser independientes, claro. Me voy a apuntar eso para hacer la siguiente pregunta después de esta que te quería hacer ahora, que se me ha venido a la cabeza. Si alguien que nos esté escuchando de repente quisiera apoyar al instituto, aparte del tema de la cuota, o sea, por ejemplo, pues yo quiero hacer artículos o yo quiero, yo qué sé, apoyar de alguna manera. ¿Hay alguna forma de hacer eso? Pues al instituto se le pueden apoyar, pues, de muchísimas maneras. Es decir, no hace falta que pague la cuota de miembro para apoyar al Juan de Mariana. Si lo hace, infinitamente mejor, ¿no? Uh-huh. Pero se puede apoyar desde incluso estar en las comunidades de WhatsApp y Telegram, uh-huh. Que si quieres luego te las puedo decir para ponerlas en la descripción. Uh-huh. Si escribe bien y dice cosas interesantes, incluso puede escribir en el Juan de Mariana perfectamente. Tampoco vamos a publicar cualquier cosa, evidentemente, porque queremos que sea algo serio y que la gente aprenda leyendo esas cosas. Pero puede escribirme a mí no, pero le contestaré yo detrás al correo de info@juandemariana.org. Vale. Y vamos, que nos puede preguntar cualquier duda,
si quiere plantear cualquier charla, cualquier debate, si quiere plantearnos para que se publique algún artículo, para hacer algún vídeo en YouTube. O sea, el Juan de Mariana está abierto a muchísimas cosas y hay muchísimos miembros de la comunidad que hacen cosas para el instituto de manera completamente altruista y voluntaria, y el Juan de Mariana, en parte, su grandeza es eso, ¿no? Que lo forma toda la comunidad, y toda la comunidad hace que crezca el propio instituto, claro. Otra cosa, joder, es que me vienen preguntas así. ¿Tenéis newsletter? Algo así, como algo semanal que te diga todo lo que hay y todo lo demás. Tenemos vale. Newsletter semanal que se lanza todos los jueves. Y de hecho creo que no hace falta ser miembro para que te llegue. En la propia web del Juan de Mariana, creo que abajo del todo, si pones tu correo electrónico, que hay una casilla con el correo electrónico, también te puedes apuntar y te llegará todas las semanas pues una selección de los mejores artículos del instituto, de los mejores vídeos que se hayan subido esa semana, las actividades que se vayan a hacer, los nuevos cursos de formación que se vayan a sacar. Toda la actualidad del Instituto Juan de Mariana está en esa newsletter. Perfecto. Así que y es completamente gratuita, y quien se quiera apuntar, más que bienvenido, por supuesto. Pues maravilloso, porque falta arte. La verdad que la divulgación. Sin duda. Quería preguntar yo. Estuve hablando con Daniel Lacalle acerca del tema de la conversación. Fue básicamente filosofía política, que me gustó mucho porque lejos un poco de la economía, que es pues sacarle un poco de ahí. Sí. ¿Cómo ves el hecho, ya fuera del Instituto Juan de Mariana, cómo ves el hecho de querer implementar el liberalismo en un país como España, que es a todas luces el país más socialista de la Unión Europea? Sí. ¿Cómo ves el tema? ¿Tú crees que los liberales, supongamos de Juan de Mariana, que sabemos que siempre hay una tendencia a narcocapitalismo, que no llegues, se han de involucrar en los partidos políticos? Esta es una opinión personal tuya, nada más lo que te pido. ¿O es necesario articular nuevos partidos que lleguen a algún lado, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay partidos, estaba el PELIB y hay alguno más por ahí pequeñito y alguno que se está moviendo por ahí atrás? ¿O crees que es mejor tener unas ideas claras y ofrecerse al pueblo español, digamos, con unas ideas claras liberales, digamos? Me gusta decir en el programa que son 3 ideas, que son menos impuestos, menos regulación y menos gasto. O sea, no hay que dar mucho más tampoco, no hay que volverse muy loco. A ver, es una pregunta complicada. Sí. Y tiene muchas aristas. Crear un partido desde cero en España, cuando tienes 2 partidos con una implantación territorial tan brutal como tiene el Partido Popular y el Partido Socialista sobre todo, es prácticamente un suicidio. Si eres un partido de izquierda, el PSOE te va a absorber. Y si eres un partido de derecha, a la larga, el PP no te absorbe, pero vas a quedar reducido a la nada prácticamente. Claro. Entonces, claro, es muy complicado influir en política siendo libertario o liberal sin un partido político. Claro. O sin ser político. Lo que pasa es que siempre lo plantean. Yo creo que hay un debate maniqueo que no debería ser así, de o nos metemos en política los liberales o influimos desde la sociedad civil a través de instituciones como puede ser el Juan de Mariana. Es que no es incompatible. Es que yo creo que se deben hacer las dos. Es decir, yo creo que tiene que haber liberales en política, porque políticos va a haber siempre, y si no estamos nosotros, estarán ellos. Entonces, es que no queda otra. Y después también, evidentemente, tiene que haber desde la sociedad civil movimientos que no sean políticos, pero que sí que quieran influir en la política, como puede ser pues, instituciones, think tanks, asociaciones vecinales, de lo que sea. Eso, evidentemente, tiene que ser así, y es muy sano que lo haya. Liberales en política. Yo soy un fiel defensor de que con que haya un liberal, o sea, o haya un socialdemócrata que quiera bajar el IRPF o el impuesto de sociedades un 5%, ya es una victoria. O sea, es una victoria enorme. O sea, y cuando me hablan de... O sea, esos liberales, los que decías antes de
el carnet de liberal, ¿no? Es decir, Sí. los que te ponen no, es que este no es liberal porque en vez de bajar el IRPF al un 5% lo ha bajado un 3%. Por Dios. O sea, que ese sea el menor de nuestros problemas. O sea, cuando me hablan, no, es que Milei pues no ha hecho la dolarización cuando tenía que hacerla, no ha bajado este impuesto, no ha quitado este ministerio, yo pagaría porque Milei fuera presidente de España. Sí, oye, cuando acabe. Pero, o sea, no que haya un presidente anarcocapitalista en una república tan importante como es Argentina y aún así los liberales de carne se quejen, es que me parece acojonante. O sea, y me cabrea mucho porque es una victoria absolutamente histórica que seguramente no la vamos a ver jamás en la historia de la humanidad. Yo os quiera que sí, pero es muy complicado y aún así nos quejamos. O sea, es que yo creo que estos liberales de carné que son puristas, que si no eliminan o sea, parece que Milei debería haber eliminado el Estado al día siguiente de llegar al poder y todo lo que no sea eso es traicionar al liberalismo. Digo, por favor, es que es gente que vive en los mundos de Yuppie, o sea, vive en Narnia. O sea, es no saber lo que es la realidad. O sea, que la teoría, los libros de Rothbard y Mises y Hayek están súper bien, pero hay que salir a la calle y pisar la calle. Y saber que desmantelar un Estado o bajar los impuestos o quitar regulaciones en un Estado como el argentino o como el español, que tiene un entramado burocrático tan bestia, es una tarea tremendamente complicada. Y el mero hecho de que haya llegado un político que quiera hacerlo es ya de alabar. O sea, es algo tremendamente complejo. Y en España, evidentemente, yo soy más partidario de cambiar los partidos que hay a que lleguen nuevos partidos. Es decir, yo creo que el triunfo llegará cuando el PSOE se plantee bajar impuestos. Cuando el PSOE... O sea, el PSOE es la herramienta de poder más perfecta que ha creado en la historia de la humanidad. O sea, sí. es una mafia tan bien organizada que Al Capone es una ONG comparada con esta gente. Entonces, sí. la victoria es utilizar esa herramienta tan brutal que es el PSOE, el Partido Popular, para introducir ahí nuestras ideas. Lo que pasa es que, claro, es tremendamente complicado. ¿Pero qué es más complicado? ¿Eso o crear un partido desde la nada para luchar contra esos gigantes? Claro, a ver, que de nuevo es un debate maniqueo que no necesariamente tiene una respuesta, sino que pueden ser las dos. Es decir, claro, crear nuevos partidos políticos y introducirse dentro de los grandes partidos que ya existen. Lo que pasa es que, claro, es algo tremendamente complicado. Y aunque llegara un partido más o menos liberal a España, una revolución liberal como la que plantea, por ejemplo, Rayo, el propio Rayo le dice en su libro, pues tardaría 50 o 60 años. O sea, seguramente ya no estaríamos aquí para verlo. O sea, es triste, pero lo peor de estas cosas es que llevan muchos años y el problema es llegar a ese punto de prácticamente no retorno en el que ya las soluciones sean aplicables, pero aplicables a una cantidad de años que ya no vayamos a ser conscientes o vayamos a estar vivos ni siquiera para verlos. Claro. Había una cosa que había dicho Daniel, que también me pareció muy importante, que dice, los liberales siempre estamos pensando que el dato mata el relato. Pero y es verdad. Exacto, al final es el relato el que mata el dato. Siempre. Nos estamos equivocando los liberales, que sí, que es verdad, que a lo mejor, no digo que no tengamos razón, pero que simplemente no sabemos explicarlo, nos estamos yendo a lo mejor demasiado por las ramas, o sea, digamos como somos ese equipo de fútbol que tiene tantas estrellas que no sabe jugar bien porque todos juegan tan bien que no sabe jugar bien y sin embargo viene un equipo más pequeñito, como la liga que ganó el Deportivo en el 2002, que no era ni mucho menos el mejor equipo, pero la ganó, ¿qué cojones? Pues cosas de esas, a lo mejor nos falta un poco bajar para explicárselo al que trabaja en el Mercadona, al que tiene 2 trabajos a día de cosas así. ¿Nos falta ese método, a lo mejor? A ver, 2 cosas. Yo creo que sí que es cierto que los liberales tienen un problema de marketing y de saber contar sus ideas brutal. Sí. Eso es así. Sí. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas que le falla, por ejemplo, al Pelí. Es decir, que no tiene una estrategia de comunicación y hoy la comunicación es todo. O sea, si te sabes comunicar y sabes mandar un mensaje de manera rápida y sencilla para que lo entienda la gente, el común de las personas, que es el común de las personas el que vota,
no otro. Sí. O sea, no vota Bastos, no vota Rayo, Sí. no vota Huerta. Esa gente no vota, además literalmente no vota. Claro. O sea, el que vota es la señora que va a comprar los plátanos todos los días a la frutería a las 8 de la mañana, el obrero que va al trabajo y a la obra a las 7, mi padre, mi madre, o sea, vota ese tipo de personas. Y ese tipo de personas, tú no les puedes empezar a hablar de la teoría del capital, de von Haber, ni de hablarles yo qué sé, de la imposibilidad teórica del socialismo de Mises. No puedes hablar así a esa gente. O sea, No. ¿que hay que hablar de eso? Sí. Sí. Pero que no ganas unas elecciones así. O sea, ganas unas elecciones diciéndoles comunismo o libertad. Como Sí. Ayuso. Es triste. Sí. Es política, es así. No es que sea triste o no. No es que sea bueno o malo. Es que es política, es así. O sea, es un mensaje muy maquiavélico. Pero o sea, la política es eso. La política son eslóganes fáciles para que la gente lo entienda. Sí que es cierto que independientemente de que el liberalismo tenga un problema de marketing y que hay partidos como por ejemplo Vox que crecieron porque tenían un marketing brutal y sabían utilizar las redes sociales de una manera brillante y los medios de comunicación lo que le dejaban lo hacían muy bien, y gran parte del éxito de Vox es un éxito de las redes sociales de Vox. Aunque tenga ese problema liberalismo de marketing y de comunicación, sí que es cierto que el mensaje liberal es que no es un mensaje atractivo a las personas. Es un mensaje que, o sea, y me explico, es un mensaje que no es popular. O sea, no es popular decirle a la gente tienes que trabajar, ahorrar, que ahorrar significa sacrificarte, tienes que tener libertad pero con responsabilidad. No es fácil decirle a la gente que tiene que ser responsable. No es fácil decirle a la gente te voy a quitar la sanidad pública porque quiero que tú seas responsable con el dinero que tú ganas. Sí, o que el despido va a ser gratuito. Es que la gente no entiende. O sea, un trabajador que lleva 30 años en su curro, le dices, es que yo quiero que el empresario te pueda despedir cuando quiera. Pero es que para que luego tengas la capacidad para al día siguiente entrar en otra nueva empresa, porque el mercado laboral es tan dinámico y tan flexible que tiene la capacidad para hacer eso, como es Estados Unidos, que una persona le dices que llevas 30 años en un trabajo y te van a despedir sin ningún tipo de indemnización y el tío explota la cabeza. O sea, no lo entienden. O sea, España está en otro paradigma. Claro. O sea, la gente no entiende que todos los años deberías ahorrar un poco de tu dinero, capitalizarlo, para luego cuando te jubiles, jubilarte de una manera digna. No, es que eso lo tiene que hacer el Estado. Claro. Entonces, quitar y desmantelar el Estado, que es al final lo que quiere el liberalismo, en mayor o menor medida, según qué grado de liberalismo defiendas, no es algo popular. Es más, es algo impopular. Es algo tremendamente complicado que la gente lo acepte. O sea, tenemos que tener la visión de que la gente no quiere ser responsable. Claro. La gente no busca ser responsable. La gente busca un paterfamilias, un Estado paternalista completamente. Y quitarles de eso es como explotarles la burbuja donde viven y van a sentir una indefensión brutal. Y eso, evidentemente, el común de la gente no lo va a aceptar. Y es triste, pero el mensaje liberal, por mucho que, insisto, tengamos deficiencias a nivel mediático, comunicativo, marketingiano y demás, es que el mensaje liberal no es popular. Claro. Había una cosa que estuve haciendo Milei, no sé si te acuerdas, durante la campaña, o poco antes, bueno, ya estaba en el camino político, que a mí me gustaba muchísimo, y es que se puso a dar clases de economía en la calle. Sí. En España nadie da clases de economía básica liberal. No. Lo básico, o sea, tampoco volverse muy loco. Claro, pero Milei, por ejemplo, que es un tío que sabe muchísimo y que es un académico y un economista que se ha leído todo. Sí. Y que te podría explicar de una manera teórica por qué tiene que cambiar el balance de pagos de la deuda de Argentina, por qué tiene que dolarizar Argentina y eliminar el peso porque es una basura de moneda, etcétera, etcétera. Te podía escribir 20 libros como los has escrito de eso, pero no llegó al poder por eso. O sea, la gente no... O sea, Milei no llegó al poder porque la gente argentina leyó los libros de Milei.
o porque entendía técnicamente qué suponía dolarizar Argentina. Milei llegó al poder porque le dijo a la gente que le iba a devolver el poder que los peronistas les habían quitado. O sea, Milei llegó al poder porque dio un mensaje liberal, pero lo suficientemente atractivo como para que la gente lo comprara. O sea, les dijo a la gente, os voy a devolver el poder, que al final la democracia se trata de eso. Sí. Os voy a hacer que no perdáis dinero todos los meses con la brutal inflación que tiene este país. O sea, os voy a devolver el trabajo. Voy a privatizar cosas que ahora son del Estado. Voy a acabar con la corrupción. Pero además de verdad porque se lo cree. O sea, llegó con mensajes aparentemente sencillos, muy liberales, que es algo que en mucha menor medida lo ha hecho Ayuso, pero que también ha triunfado. Por lo menos sí, en la... nota, ver los números de Madrid y es impresionante. O sea, Madrid tampoco la vamos a pintar aquí como un paraíso neoliberal. No es Liechtenstein, pero a ver. Pero comparado con lo demás es que es gloria bendita. Sí. Pero eso no es que Madrid esté muy bien, es que lo demás es una porquería. Sí, claro, o sea, es mínimo lo de Madrid, pero... Pero solo con que hagas un poco, es decir, solo que bajes dentro de tu jurisdicción unos pocos impuestos y que hagas un poco más atractiva una comunidad con respecto a las demás, es que se nota la riqueza de una barbaridad. Es que todas las empresas van a Madrid, pero no porque sea un paraíso fiscal brutal, de que no tenga impuestos de sociedades ni nada parecido, sino porque comparado con lo que tiene alrededor es un poco mejor, y ese poco mejor a las empresas ya les supone que se van allí, evidentemente. Sí, es como lo hablaba con uno de estos que añora mucho el franquismo, de estos de tu edad, no lo digo porque seas tú, sino porque era jovencito, no, pero añora el franquismo de esta gente, decía, no, pero con Franco muy bien, me decía, ¿cuánto ha crecido económicamente? Digo, hombre, porque Franco abrió un poquito después de una posguerra. Entonces eso hace boom, obviamente. Este es un mensaje que está volviendo mucho ahora, el de... Sí. Con Franco ya se vivía mejor. Encima siempre lo dicen gente de 20 años. Y es como... Sí. No, a ver... No, vivimos mejor ahora. Lo de Franco fue una dictadura, que sí que es cierto que empezó siendo una dictadura con tintes totalitarios, falangistas, pero el franquismo empieza a despegar económicamente cuando deja de ser... estatista a nivel económico. Claro. O sea, es más, y todo el legislativamente seguía siendo estatista, total y absolutamente. Hombre, o sea, no, eso no es ninguna sorpresa. Es decir, y todas los lastres económicos, o no todos, pero gran parte de los lastres económicos que España hoy sigue teniendo es por culpa del franquismo. Es decir, la legislación laboral es prácticamente franquista. El mercado de la vivienda es prácticamente franquista. Es decir, que todas las políticas económicas del Franco de las primeras décadas te las firma el PSOE y Podemos mañana. Claro. O sea, pero mañana. O sea, critican mucho al franquismo, pero ellos son los más franquistas de todos. O sea, pero sin ningún tipo de duda. Se acaba el círculo, ¿verdad? Se acaba dando... Totalmente. Y de hecho... O sea, el franquismo sí que en los últimos años se ha estudiado muy poco a grandes ministros que tuvo el franquismo como Laureano López Rodó, etcétera, que sí que liberalizaron en gran parte España y que por eso se habla del milagro económico español, que en realidad tampoco es un milagro porque crecía casi al mismo nivel que otros países europeos, lo que pasa es que siempre se tiene que entender de milagro, pero sí que es cierto que la gran culpa de que España hoy sea un país tan paternalista y tan socialdemócrata de que necesita un Estado, es gran parte de esa culpa la tiene el franquismo, sin duda. O sea, el franquismo es el que empieza con ese Estado paternalista de vacaciones pagadas, de pensión pública, de sanidad pública, de educación de pública, vivienda social, etcétera. Exacto. Etcétera. O sea, eso es una visión puramente franquista. O sea, el franquismo ha construido infinitamente más vivienda social que cualquier partido de izquierdas en toda la historia de la democracia. De lejos, además. O sea, que cuando me hablan Podemos y Sumar de hacer vivienda pública, vivienda social, para que la gente de ese recurso pueda vivir, está siendo Franco. Literalmente. Sí. Pero es curioso. Sí, yo lo puse en Twitter, me gusta mucho dar un poco por saco también los franquistas. Franco fue el socialista con más poder en España de toda la historia. Sí. Pero guste o no,
Fue Sí. así. Y qué bien, Franco. Al final siempre sale. En España, al final todo llega a Franco, ¿eh? Sí, Franco es el origen de todo. Es el origen de todo. Pero sí que es verdad, además, Sánchez, que se está cogiendo muchas ideas de por ahí. ¿Tú crees que hay lecciones en la historia de España acerca del pensamiento liberal? Que en algunos momentos España fue realmente liberal. Hombre, la palabra liberalismo nace en España, de hecho. La palabra liberalismo nace en España en las Cortes de Cádiz de 1812. Entonces, Pero claro, hay muchos libertarios liberales me dicen que eso no era liberalismo. Muchos libertarios me dicen que la Revolución Francesa no fue liberal, pero sí que lo fue. El problema es pensar tienes que un el artículo liberalismo... sobre la Revolución Francesa, que lo he visto. Claro, el problema es pensar que el liberalismo del siglo XIX es el mismo liberalismo de ahora. Y no, Claro. evidentemente el liberalismo es una idea política que lleva 200 años en el mundo y que ha evolucionado muchísimo. Y hubo más ramas, etcétera, ¿no? Con el paso de los años. Pero el liberalismo primigenio es el liberalismo de la Revolución Americana y la Revolución Francesa. O sea, eso era liberalismo. Y España, en la Revolución, o sea, en las Cortes de Cádiz, eso era liberalismo también, porque el liberalismo decimonónico era eso. Entonces, ¿eso se puede tomar como ejemplo? A mí el liberalismo decimonónico a mí no es algo con el que yo me sienta identificado, porque es que es un liberalismo pues que en realidad es el liberalismo del siglo XIX, del que somos herederos en gran parte. Sí. Casi todas las ideologías son herederos de ese liberalismo del siglo XIX, pero es también el liberalismo que crea los estados-nación que hoy aborrecemos y que los liberales de hoy intentan luchar. O sea, claro, es como que nuestros abuelos crean lo que nosotros estamos intentando destruir. Es algo muy curioso, pero no dejan de ser nuestros abuelos. Entonces, sí. ¿Tenían cosas buenas? Sí, pero yo creo que crearon gran parte de las cosas malas de las que hoy nos quejamos. Entonces, por eso no soy tan... como que se pasaron de frenada, a lo mejor. Sí, y que tenían un sustrato filosófico muy peligroso, como fue la Ilustración francesa, y todo ese movimiento racionalista que nace ya a finales del siglo XVIII en toda Europa, y que tantas malas cosas nos ha traído al mundo en general, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando me preguntas, oye, hay cosas de España que son rescatables a nivel liberal, yo creo que por supuesto. Es decir, la propia Escuela de Salamanca, sí, que claro, yo no creo que sea liberal, ni mucho menos, porque hablar de liberalismo en el siglo XVI, XVII lo veo demasiado aventurado, muy anacrónico. Es decir, no hace falta decir... o sea, los liberales no tienen que decir que la Escuela de Salamanca fue liberal para sentirse atraídos por ella o para sentirse sus nietos, de alguna manera, ¿no? Es decir, pero estudiar a los propios académicos de la Escuela de Salamanca, vamos, es algo que tiene que hacer toda persona que esté un poco metida en el mundo académico y que sea liberal, tiene que empezar con esa gente, porque todo lo que después los liberales escoceses y los liberales de toda Europa van a escribir y defender, es que ya lo había escrito un español antes. Ya lo había hecho. O sea, el propio Juan de Mariana, de que es el Instituto Juan de Mariana, pues la gente no lo sabe, viene por el padre Juan de Mariana. Un señor con una vida absolutamente maravillosa, que Gabriel Calzada tan bien la cuenta siempre. Y es un señor que te habla del tiranicidio, que siempre se rememora siempre el tiranicidio, pues el tiranicidio nace con Juan de Mariana. También te habla en el Tratado de la Moneda de Bellón de la inflación en el siglo XVI-XVII, de ojo con el Estado, que cuando empieza a inflacionar la moneda tú tienes menos poder adquisitivo. Es decir, son cosas tan modernas y de una inteligencia tan brutal que escriben los teóricos de la Escuela de Salamanca, que no les damos importancia por el hecho de seguramente ser españoles, y porque el problema seguramente es que como no escribieron en inglés, no tuvieron tanta importancia. ¿Era Lincoln el que tenía algo de
Francisco de Vitoria o algo así, si no era Lincoln era Washington. No sé. Bueno, es que gran parte del propio Adam Smith leyó a los teóricos de Salamanca. El propio John Locke también. Lo que pasa es que un momento en el que la religión era tan importante que citar, cuando tú eras protestante o escribías y eras un académico de un país protestante, citar autores católicos como eran los de la escuela de Salamanca era jugarte la vida. Sí, eran otros tiempos. Entonces, claro, citar autores católicos viviendo en Inglaterra en aquel momento era algo tremendamente complicado y por eso no se hacía. Pero está claro que se leyeron. Y no solo eso. La teoría marginalista del valor de Karl Menger ya lo había teorizado Jaime Balmes bastantes décadas atrás. Es decir, que el origen de todo lo que es liberal no está fuera de España, que dentro de España también hay muchísimas cosas rescatables para los liberales. Los fueros, que yo creo que es la institución española más importante que ha creado jamás, y seguramente una de las instituciones que más ha ido en contra del poder, que son los fueros, nacen en España. Entonces, por supuesto que hay cosas rescatables para un liberal dentro de la historia de España, y lo que pasa es que tiene que buscarlas, claro, porque no son mainstream, digamos. Claro. Sí, y es una de estas cosas también que cuesta que llegue a la gente, ¿no? Hablar de esta cosa. Fíjate que Federico Jiménez Los Santos habla mucho de ellos también. Sí, pero es que claro, son autores que son pesados de leer, normal. Son autores que aunque haya ediciones ya con castellano o español moderno, son autores que eran muy pesados, eran muy aristotélicos y es muy complicado leerlos porque son muy, muy sesudos. Y claro, ellos, aquí, el mundo moderno, cuando quiere rebatir un argumento, pues escribes un tuit de 120 palabras y ya está. Pero es que allí uno se picaba con otro, Francisco de Vitoria o Juan de Mariana o Luis de Molina o Joan de Lugo, se picaban entre ellos y hacía, toma, un tratado de 500 páginas. Sí. Toma, y que pese, y que haga daño en la mesa y que suene. Claro, entonces pues eran otros tiempos en los que los argumentos se daban así, pero independientemente de eso yo creo que merece la pena muchísimo. De hecho, hay un libro para iniciarse en esto que es La Escuela de Salamanca de Hutchinson, que es un librito que tiene editado, creo que es el Covarrubias, el Centro Diego Covarrubias, que es otro gran teórico, y es un librito muy pequeño que te inicia dentro de lo que es el mundo de la Escuela de Salamanca, que está muy bien. Qué guay, ¿cuánto sabes, tío? Me mola, porque me molan estas cosas. Claro, y a partir de todo esto que estamos hablando de que hubo una España más liberal, hubo una vez en la que se habló de eso en España y que fue importante, sobre todo yo creo que estoy contigo en el tema de la Constitución de Cádiz. A nivel académico, a día de hoy, ¿cómo lo ves en el sistema educativo español el tema del liberalismo? Como que pasa un poco así. Hombre, yo creo que está muy, muy denostado. Pero yo creo que en cierta medida siempre lo estuvo. Es decir, hoy es muy, muy difícil encontrarte profesores liberales, no tanto encontrarte gente o alumnos liberales, porque las universidades, pese a lo que nos cuentan de que están copadas de socialistas y marxistas y demás, en parte es cierto, pero en parte hacen muchísimo más ruido que los liberales. Claro. Las universidades están copadas de mucha gente porque hay mucha gente en general. Sí. Entonces, en realidad la sociedad es una ampliación de lo que son las universidades. Y si tú miras ahora el panorama en la política, hay muchísimos marxistas, socialistas, pero en realidad también hay muchísima gente liberal, muchísima gente de derechas, si quieres llamarlo así, y eso también es un reflejo de lo que son las universidades hoy en día. Pero sí que es cierto que todo lo que suene a capitalismo, libre mercado en el ámbito universitario, por lo menos en el mío, que son las humanidades, está completamente denostado. O sea, de hecho, han llegado hasta tal punto. De hecho, antes estaba escribiendo un artículo sobre
hablando un poco de qué es el capitalismo, ¿no? Porque sí que es cierto que el capitalismo, la izquierda ha maniatado tanto ese concepto que tiene hasta un punto peyorativo la palabra capitalismo. Es decir, tú eres un capitalista, tú eres un... O sea, la gente piensa en capitalismo y piensa en un hombre gordo con traje, con un monóculo y fumándose un puro. Sí. Y eso no es capitalismo. O sea, capitalismo Ojalá todos fuéramos gordos con dinero y fumándonos un puro. Oye, también te digo. Claro. O sea, primero como si eso fuera malo. Claro. Pero encima ese gordo con traje siempre está enfadado. Sí. Nunca está alegre, porque quiere más dinero. Y es un consumista y explota a sus trabajadores, etcétera, ¿no? Pero el capitalista es la señora que se abrió una peluquería el otro día abajo en mi barrio, o cualquier persona que quiere tener un piso o 2 pisos para alquilar y de la renta. Es decir, capitalista no es únicamente Bill Gates o Mark Zuckerberg. O sea, capitalistas son prácticamente todas las personas que viven hoy en día. Pero sí que es cierto que el liberalismo en las universidades está tremendamente denostado, claro. Por supuesto. Y eso es también un reflejo de que el otro día, no sé si fue el otro día, bueno, hace muy poco vi que España es uno de los países de la Unión Europea que peor visión tiene del capitalismo y del libre mercado en general. Sí. Y eso es un fiel reflejo de lo que es España hoy en día. Sin más. Y de hecho, el país más capitalista del mundo es Vietnam. Vaya. O sea, el país. Y fíjate, un país que ha sido comunista hace 4 días. Sí, sí. El país que mejor visión tiene del capitalismo es Vietnam. Y suelen ser los países no tan ricos asiáticos, que han visto que el capitalismo les ha traído riqueza a sus países, pese a que puede que tengan una jornada de 12 horas de un trabajo que a los estándares europeos puede ser una auténtica basura, pero es que en un país donde la otra opción es, si eres un niño, o morir drogado, y si eres una niña, prostituirse, y si eres una persona de mediana edad, trabajar en vez de 12, 18 en la agricultura o en el campo, o pecando en una mina. Sí. Para ti el capitalismo de 12 horas de trabajo es una maravilla. Es una maravilla. Y ese es el paso que tienen por el que tienen que pasar todos los países que se quieran hacer ricos. En Europa también hubo una época en la que todo el mundo trabajaba 12 horas en el campo, pero es que antes estaban trabajando 18, o sea, picando piedra. Sí. Entonces, son pasos, o sea, la gente no puede tener la visión de que Vietnam o Camboya o Corea del Sur o cualquier tipo de país de estos quiera pasar de estar en la agricultura 18 horas al día a tener una jornada laboral de 8 horas en un ordenador sentado en una mesa. Sí, sí. Eso requiere muchísimo tiempo. Entonces, el que de verdad lo está viviendo es el propio vietnamita, el propio camboyano, y dice, joder, esto es muchísimo mejor que lo que tenía antes, claro. Sí, eso lo puede ver alguien, por ejemplo, de mi edad, 40 años, que hay países que cuando yo nací o cuando esa persona nació, que venían de un socialismo atroz y al final, o aunque no venían del socialismo, era simplemente pantanos, que era una vida muy dura, muy corta, muy exigente. Y que a día de hoy tienes, pues, yo qué sé, Singapur, Corea del Sur, sitios así, como tú dices, Vietnam, que de repente dices, pero de verdad, pero si cobra, o sea, la renta per cápita ha explotado. Uno de nosotros, habiendo nacido allí, estaría encantadísimo. Claro. Dice, no, yo cuando nací, esto, tú no sabes lo que había aquí. Esto era de campo nada, o sea, esto era peor claro. que es que la gente se piensa, o sea, es importante aprender historia porque la gente se piensa que el mundo en el que nace ha sido el mundo así toda la vida. Sí, y antes era el Neandertal y no había más. Y es que tampoco tienes que irte muy lejos. Es decir, nuestros propios abuelos, o sea, mis abuelos no pasaron hambre, afortunadamente, pero muchos abuelos de mis amigos pasaron hambre. Pero hambre de que vas a casa y no tener nada para comer. O sea, que no somos conscientes de lo que es eso, de llegar a casa. Bueno, abrir la nevera no, porque no había nevera. No había neveras, claro. Llegar a casa. Que no haya ni agua, que tengas que ir al pozo a por agua, lavar y que no tengas nada para echarte a la boca, o sea, no tengas ni un trozo de pan, o sea, es algo que no podemos ni concebir.
Y fueron nuestros abuelos. Sí, mi abuelo hasta los últimos días. O sea, tú veías, la comida se nota mucho esta gente que pasó por esa época. Sí. O sea, una cosa tan sencilla como es un cocido que es, coges al cerdo, lo metes en agua porque no tienes más que un cerdo y agua. No tienes nada más. Y lo cueces y ya está. No tienes más. Y luego mi abuelo, pues echarle el pan del día anterior a la leche. A la sopa también echarle pan del día anterior para aprovecharlo y que te dé más fuerza. Todo eso es comida de pobres. Sí. Y ya al final ya lo hace porque le gusta. Pues estupendo, oye, que si quieres hacerlo, pues me parece muy bien. Pero es que antes lo que tú dices, es que antes se guardaba el pan un día, 2, 3, 7, hasta que tuviera moho. Eso, y antes se vivía mejor, dicen. Y bueno, pues, mejor en su casa sí, no lo sé. Pero mi abuelo pasó muy mal, muy mal, la verdad. Y me ha preguntado por aquí, ChatGPT, una de las preguntas del GPT de Bastos. Me ha dicho una que dice: ¿qué considera más dañino para una sociedad, el intervencionismo o el abandono de valores tradicionales? Entiendo que valores tradicionales, vamos a poner sensatos, no las harían y cosas de estas. Sí que es cierto que lo tradicional y estas cosas. Sí, no, entiendo. O sea, yo también he visto todas las conferencias de Bastos y sé perfectamente lo que él piensa por valores tradicionales. Sí. A ver, sí que es cierto que eso es un debate que hay en el mundo liberal de gente que es más progresista, de que son... Yo los llamo rojos bajo impuestos, pero porque yo sí que soy un poco más... Yo sí que soy un poco más de conservador, derecha, digamos, en ese sentido. Sí. De Bastos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, de nuevo, no creo que sea una pregunta maniquea de si es necesario de regulación, que yo creo que eso es necesario sí o sí, o valores tradicionales. Es que yo creo que en realidad el capitalismo se basa en valores tradicionales. O sea, tradicionales en el sentido, por ejemplo, yo creo que el ahorro es algo muy conservador, tremendamente conservador. Si eso lo quieres llamar valor tradicional, que yo creo que para Bastos sí que sería un valor tradicional el ahorro, o el esfuerzo, o el trabajo, o tener una visión a largo plazo, de tener una baja preferencia temporal, yo creo que la baja preferencia temporal es un valor tradicional y conservador. Lo que pasa es que entendemos conservador con iglesia, militares, Franco. Y no siempre. O sea, el hecho de ahorrar, esforzarte, tener una visión a largo plazo, si eres católico como yo, le añades unos valores de familia, que yo creo que la familia también es muy importante porque es el primer bastión que tienes contra el Estado. Y creo que todo liberal, sea progresista o conservador, creo que tiene que estar a favor de cuantos más impedimentos tenga el Estado para introducirse en el individuo mejor, y por lo tanto la familia es uno de ellos y tiene que estar a favor de la familia. Yo creo que todos esos valores hacen una sociedad muchísimo más liberal y más próspera, por supuesto. Y yo creo que el abandono de esos valores, no sé si llamarlos tradicionales o no, pero de esfuerzo, de importancia de la familia, de ahorro, que son valores conservadores, yo creo que el abandono de eso en gran parte nos ha llevado al momento y a la situación en la que estamos ahora. Sí. Que además es algo que por alguna razón la izquierda siempre lo ataca mucho, precisamente esos valores, ya dejando a un lado según qué cosas, pero bueno, la familia la ataca, el ahorro lo ataca. Pero porque saben que, o sea, la familia la ataca porque saben que el individuo aislado y atomizado es muchísimo más propenso a ser atacado por el propio Estado. Porque si un individuo no tiene nada alrededor, si un individuo no tiene familia, si un individuo no está socializado o integrado dentro de una sociedad, que es lo que pide el liberalismo, que no es atomismo, eso es, un caramelito para el Estado. Claro. Y el ahorro la ataca porque el ahorro hace libres a las personas, porque el ahorro te hace independiente, y si tú no tienes ningún tipo de ahorro y dependes completamente financiera y económicamente del Estado, pues eso hace que el Estado tenga muchísimo más poder y que al final el individuo quede a la nada, como un átomo dentro de una sociedad. Sí, supeditado a lo que el Estado diga, porque si no el Estado no le paga, claro, obviamente. Bueno, llevamos un mogollón. He leído otro artículo que creo que es el último que has hecho en Hércules, sobre la cultura y el cine,
Sí. Vale. Quería preguntarte acerca de si hay algunas películas o algunos cómics o algo que a ti te vaya relacionando con el liberalismo. Mm, sí, no porque, o sea, y de hecho es algo que también estaba escribiendo ahora. Hay muy pocas películas en las que, o series, en las que el malo sea el Estado. Normalmente suelen ser grandes corporaciones capitalistas los antagonistas o villanos de las películas. Sí. Pero eso es así en Disney, eso es así en Hollywood, o sea, eso es en todos lados. A mí me pasa ver una serie y dice, no, es que este es rico y no sé qué, y digo, joder, ya estamos con la tontería. El malo, por eso me gusta Batman. Por eso, o sea, Batman es mi superhéroe favorito. Porque dicen, ¿cuál es tu superpoder? Soy rico. Claro. Ya está. Batman es una de las sagas que más me gusta de superhéroes. Y por ejemplo, una saga que he estado revisionando últimamente y que sacaron hace poco una nueva es Alien. Yo soy muy fan de Alien. El malo de Alien es la empresa Weyland-Yutani. Es una empresa capitalista malvada que quiere a los aliens para unirlos con las personas y crear una superpersona que no se cansa de trabajar, etcétera, ¿no? Y de hecho la última película... Cuidado con los spoilers, ¿eh? Voy a hacer spoilers. Vas a hacer spoilers. Vale. Bueno, no, en realidad no es un spoiler, porque aparece al principio de la película y es igual, no es un spoiler. Vale. La cuestión es que en la película una de las protagonistas es una chica que va a la administración de la empresa y se supone que había cumplido como ya las horas o los días trabajados para poder ya retirarse, como una jubilación, ¿no? Sí. Y dice, oye, pues yo llevo 20 años cotizados o trabajados, entonces ya me puedo ir, ¿no? Y la administradora, que es una Charo brutal, sí. la Charo que está ahí con el ordenador le dice, lo siento, pero hay una nueva actualización de las condiciones y ahora tienes que trabajar 10 años más para poder jubilarte o dejar de trabajar, ¿no? Y eso es la situación que hace que luego se lleve a cabo la película, ¿no? Pero claro, allí el malo en realidad es la empresa que no está dejando que se jubile o deje trabajar la mujer porque ha revisionado las condiciones. Y eso en un mundo real no es así, porque habría un contrato y eso sería un incumplimiento del contrato. Eso es así el sistema de pensiones actual público. Lo que pasa es que el malo de Alien es la empresa la que hace eso. Es decir, que sí que es cierto que en el mundo de Hollywood y todo este mundo del cine, el malo siempre, o casi siempre, el villano es el rico capitalista malvado. La propia serie de... Bueno, es que yo de esto, de cine y estas cosas me rollo mucho. La propia serie de Fallout, sí. Que no sé si la has visto. Sí. Pero el malo es la empresa. El malo son las empresas estas que se confabulan entre todas para con los búnker y tal, pues hacer negocio, ¿no? O sea, ojo, y usando la competencia entre unos y otros de manera empresarial, ¿eh? Entre unos sí, total. Y ojo que es una serie que a mí me gustó mucho porque yo la considero que está muy bien. Pero el último episodio es el manifiesto comunista, macho. El último episodio de la serie. O sea, es una cosa bárbara. Pero sí que es cierto que hay muchas películas que puedes aprender de ellas. Por ejemplo, seguramente mi película favorita sea La Naranja Mecánica. Sí. Y La Naranja Mecánica es una película que es una crítica contra el Estado totalitario que nos controla desde dentro y tal, brutal. Es decir, que hay muchas películas que no porque sean liberales, sino porque o bien critican un poder externo y ajeno, etcétera, aprendes muchísimo. El propio, aunque esto no es una visión ya económica, sino un poco más filosófica y tal, El Señor de los Anillos, sí, que es mi libro favorito y mis películas favoritas. Creo que es una obra no filosófica, pero sí que hay mucha filosofía dentro que se aprende muchísimo del Señor de los Anillos, de la idea de libertad, de la idea de autonomía, de la resistencia frente al poder de gente común como son los hobbits. Creo que del Señor de los Anillos se puede aprender muchísimas cosas y tiene un trasfondo filosófico enorme. A mí la que siempre me gusta como ejemplo siempre es Cazafantasmas. También. Porque son autónomos luchando sí, el destrozo que ha hecho el Estado y bueno, a mí siempre... Cazafantasmas es uno de los pocos ejemplos en los que el Estado es hermano.
Sí, tal cual, además. Sí, es cierto. Pues nada, muy bien, llevamos ya un ratito, yo creo que bien, ¿no? Sí, genial, Joder, como siempre. yo estaría 4 horas, pero no, no es plan tampoco. Tienes que Ya vendrá pasarte otra más vez, vendrá otra veces. vez. Bueno, así que nada, lo primero voy a agradecer al escuchante que llega hasta aquí, por supuesto. Siempre es un placer que alguien nos soporte, me gusta decirlo eso, nos soporte tanto tiempo y llegue hasta el final del programa. Espero que te haya gustado, querido escuchante. Y lo segundo, por supuesto, agradecerle a Juan que se pasara por aquí. Te dejo un minutito para que digas lo que tú quieras sobre ti, Juan de Mariana, CTA, lo que tú quieras. Bueno, comentar que a partir de septiembre, octubre ya empezamos la nueva campaña del instituto, que tenemos muchas cosas muy guays pendientes que vamos a lanzar muy pronto, y quien quiera enterarse un poco de las novedades, de los eventos que se hagan presenciales, que estáis absolutamente todos invitados, se pueden suscribir a la newsletter que está en la web del instituto. Ponéis vuestro correo y os llegará todas las semanas. Y por supuesto, cualquier comunidad de Telegram o WhatsApp podéis uniros libremente, y allí hay debates encarnizados de 100%ismo y esas cosas frikis que nos gustan a todos. Sí. Y en alguna, sí. Y a mí personalmente también me podéis escribir para lo que sea. Yo hablo y escucho a todo el mundo. Y nada, espero que este año sea otro buen año para la defensa de las ideas de la libertad. Maravilloso. Y recordad, por supuesto, al escuchante que debajo tienen los enlaces para entrar a cada uno al WhatsApp, al Telegram, y voy a poner el enlace también directamente del Juan de Mariana. No sé si tiene página de newsletter, pero bueno, por ahí estará. Y bueno, no queda mucho más, así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao.